La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. Una vez más, retomando las parábolas de Jesús, y hoy, en el día de hoy, traemos otra parábola más, la parábola de la semilla de mostaza, bien conocida por cada uno de nosotros y aquellos que nos abocamos a estudiar estos misterios acerca del reino. Capítulo 13 de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 31. Ahí vamos a leer, vamos a tomar lectura. Parábola de la semilla de mostaza. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La parábola de la semilla de mostaza es exactamente, o es una réplica, o una similitud acerca de la parábola de la levadura. Es exactamente el mismo concepto que enseña el maestro con referencia al crecimiento del reino. Vamos a tomar los versículos, el texto, el tema y el título, como lo ven en pantalla. La porción bíblica es Mateo 13, 31 al 32. El tema sigue siendo el reino de Dios y el título, la parábola de la semilla de mostaza. Lo que quiero decir con esto es que no voy a tomar tiempo con el versículo número 3 porque tiene exactamente el mismo concepto del misterio del reino con referencia a la semilla de mostaza. Así que vamos a la introducción y dice así, como lo ven ahí: por medio de esta parábola, Jesús esperaba que sus discípulos pasaran de un entendimiento natural, en donde esperaban un rey del reino de Dios para derrocar al César romano, a un entendimiento espiritual que los llevaría a una dimensión diferente de los que estaban acostumbrados ellos, llevarlos a los valores eternos. Jesús enseñó esta parábola para recordarnos que los principios son lentos o pequeños para que no nos desalentemos. Esa es la idea de la parábola de la semilla de mostaza, que el Señor refiere y trata de explicarles a los discípulos que el crecimiento del reino es semejante o parecido, similar a la semilla de mostaza, que ahora lo vamos a ver. Yo les voy a poner en pantalla una foto por si acaso hay algunos que no conocen lo que es la semilla de mostaza. Vamos al punto número 1 para que tengan una idea. Les voy a mostrar luego la figura. Ahora vamos al punto número 1, el grano de mostaza. 1A, la semilla de mostaza es del tamaño casi de la cabeza de un alfiler, tal vez unos micrones más grandes. En los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a las cosas más pequeñas que se pudiera imaginar una persona. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo usó para referirse a la fe de sus discípulos en Mateo 17, 20. Vamos a leerlo. Ahora cuando lo leamos nos vamos a acordar. Mateo 17, 20, que dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible, dando a entender la pequeñez de lo que significa o representa la semilla de mostaza, que solamente hay que tener fe, un poquitito de fe, del tamaño de la semilla de mostaza, para que el reino de Dios se haga presente ante nuestros ojos espirituales. Avanzamos un poquitito más. Acá les muestro, como lo pueden ver en pantalla, observen ustedes lo que es la semilla de mostaza en los dedos humanos, y al lado hasta dónde puede llegar a crecer la dimensión de este arbolito. No es un árbol de gran tamaño, pero es un arbolito. Y acá yo voy a pasar otra figura más, como lo pueden ver. Está, para que tengamos una proporción, la dimensión proporcional de la estatura de un varón, de un hombre, con referencia al arbusto de la mostaza, del árbol de mostaza. ¿Cómo se hace? Un gran arbusto, ¿vieron?
Interesante. Ahora vamos al punto número 2. La parábola y el contexto. 2a. Tanto esta parábola como la anterior tratan acerca del crecimiento de la semilla, pero mientras que en la parábola del crecimiento de la semilla el énfasis está en que la semilla de suyo tiene vida y por esa razón crece, en la parábola de la mostaza nos va a explicar hasta dónde llega ese crecimiento. La parábola de la semilla, del crecimiento de la semilla, es otra parábola, no sé si ustedes la recuerdan también, que el Señor Jesucristo menciona hasta que la semilla no cae o no cae a tierra, no va a dar fruto, no va a crecer. Eso, él con esa parábola estaba haciendo referencia acerca de su propia vida, hasta que el Señor no fuese a la muerte o no fuese sepultado, no iba a producir, no iba a comenzar a dar frutos. Eso tiene toda una enseñanza también. Posiblemente más adelante vamos a hacer referencia de esa parábola, es extraordinaria también. Pero estamos en la parábola que tienen que ver con la explicación del crecimiento del reino o los misterios del reino, como cuando comenzamos con la parábola del sembrador. La anterior a esta fue la parábola del trigo y la cizaña, y ahora estamos en la parábola de la semilla de mostaza, donde nos enseña que el crecimiento del reino tiene esa similitud, esa comparación, la semejanza del crecimiento del reino. Es como la semilla de mostaza que va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, aunque al principio no pareciera, pero su crecimiento será asombroso. Proseguimos un poquito más adelante. 2b, la parábola en relación al reino de Dios. El punto esencial de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro de ese reino, del reino en que estamos. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo minúsculo e irrisorio, insignificante, tendrá finalmente, por su propia vitalidad interna que tiene y posee esta semilla, un crecimiento desmesurado y asombroso. Esa es la idea que tiene al explicar el Señor la parábola de la semilla de mostaza. Punto número 3. Vamos a ir rápido con esto. No hay grandes secretos no hay tantos secretos en esta parábola de la semilla de mostaza, pero tiene su gran importancia porque nos enseña que todo lo que parece pequeño, insignificante y tal vez no tiene la dimensión que nosotros quisiéramos que tuviera, en principio, pero luego, al pasar el tiempo, Dios hace todo lo posible para que eso suceda de otra manera distinta y se incremente a un ritmo asombroso. Punto número 3. El comienzo imperceptible del reino. 3a, seguramente tenía que ver con su ministerio público, el maestro, un maestro desconocido en un rincón perdido de la nación de Israel, rodeado de un puñado de discípulos y abandonado finalmente por las multitudes, como lo relata la palabra de Dios, sin reconocimiento de los líderes religiosos de aquel tiempo, de aquel momento, y sin ninguna clase de influencia política, en lo más mínimo. ¿Qué podía surgir de ahí? Según lo que acabamos de leer en este encabezado, número 3, el comienzo imperceptible del reino de Dios. No sé si ustedes recuerdan cómo comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo lo envía al desierto después de ser bautizado, para ser tentado. Ahí también hay toda una enseñanza con respecto a la tentación en el desierto, a la vida de nuestro Maestro. Y él fue llevado al desierto no para saber si él podía acceder a la tentación. No era para demostrar la resistencia, sino que la parábola, mejor dicho, la enseñanza de Jesucristo en el desierto es hecha por Dios el Padre mismo, llevado al desierto para probar que él no podía pecar.
¿sí? Esa es la intención que nos enseña en el relato del Señor Jesucristo en el desierto. Así como podemos verlo en el desierto solo Dios y Él, con la tentación de nuestro enemigo, para que nosotros pudiéramos comprobar y el mundo pudiera ver que Él no puede ser tentado por el mal, tal como lo enseña la carta de nuestro hermano Santiago, que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Avanzamos un poquitito más, como lo leímos recién, en el capítulo número 3, el comienzo imperceptible del reino. Recordemos que el Señor Jesucristo aparece solo, luego elige a 12, luego 70, y comienza a incrementarse el número de sus seguidores, pero promediando, ya acercándose hacia el fin de sus días en este mundo, como predicador del Evangelio. Él no tenía ninguna influencia política, no tenía influencia religiosa prácticamente, porque si recordamos, los líderes religiosos de Israel buscaron todo el tiempo de su ministerio, del ministerio del maestro, ponerle trampas, hacerlo caer, hacer que él tropezara, y siempre, una y otra vez incitado a pecar, pero nuestro Señor se mantuvo firme, sabiendo perfectamente cuál era el propósito por el cual estaba en este mundo, que su propósito era dar comienzo al reino. Él vino a inaugurar el reino, como lo explico en la serie del reino. Él vino a inaugurarlo, no vino a explicar que a partir del comienzo de su ministerio el reino comenzaba a surgir, sino que Él venía a inaugurar ese reino que en principio comenzó en el huerto de Adán, pero que luego fue en disminución y tuvo algunas dificultades, y por último, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él da por inaugurado prácticamente el reino, como Él bien lo explica, acerca de la relación entre Él y el reino, que Él mismo era el reino. Él no tenía casi influencias, y promediando los días antes de su partida de este mundo, prácticamente quedó solo en la cruz, lo abandonaron hasta sus propios discípulos. Entonces la pregunta era qué podía surgir de ahí, y de que parecía que lo que el Señor venía a hacer culminaba y terminaba en la cruz. Sino todo lo contrario, no era así. 3b, vamos a leer en pantalla. ¿Quién podría imaginar que de un judío ajusticiado en una cruz por el Imperio Romano, rechazado por su propio pueblo y abandonado por sus discípulos, pudiera surgir un movimiento que 2000 años después siguiera creciendo por todos los países del mundo? Una gran pregunta. Vamos al libro de los Hechos, como lo vemos ahí, capítulo 6 y versículo 7. Vamos a comenzar a leer algunos pasajes bíblicos. Libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y acá se comienza a ver el crecimiento del reino desde el aposento alto, desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, y de ahí en adelante el libro de los Hechos va relatando, o los registros que quedaron en el libro de los Hechos por mano de nuestro hermano Lucas, discípulo del apóstol Pablo. Él recabó todo tipo de información exacta para plasmarla y dejarla plasmada en este libro, del libro de los Hechos, de los apóstoles, para que nosotros tuviéramos un registro hoy en el presente, luego de siglos y milenios. Hoy podemos tener una dimensión del crecimiento del reino a través de los siglos. Y en el libro de los Hechos, como lo acabamos de leer en el capítulo 6, verso 7, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. 12:24, Hechos 12:24, ahí tenemos otro pasaje bíblico, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba nuevamente. Después de la muerte de Herodes,
después de Pedro haber sido librado de la cárcel y antes del primer viaje misionero de Pablo, de Saulo y de Bernabé. Hechos 19:20, otros datos más, algunos, pero hay más. Yo escogí los más representativos. 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Prevalecía y crecía la palabra del Señor. No está haciendo referencia a que la palabra escrita, revelada, estaba creciendo en volumen, sino que el efecto que causaba la predicación del reino redundaba en el crecimiento o en la suma de aquellos que creían, ¿sí? Se iban sumando al movimiento, al reino, al evangelio, a la iglesia, los convertidos por causa de la predicación del reino de Dios. Vamos un poquito más adelante, punto número 4. 4a. Un crecimiento asombroso del reino. El reino de Dios, que tuvo este comienzo pequeño y escondido, así como la levadura escondida en la masa, que es la que le sigue a esta parábola de la semilla de mostaza, se extenderá hasta que no haya lugar en el cielo, la tierra o en el infierno que no se sienta la fuerza y el poder victorioso de aquel Cordero inmolado que está sentado en el trono de la eternidad, y lo hará a través de su iglesia. Y acá tenemos un dato que es no menor, que el crecimiento del reino es impulsado por el Espíritu de Dios, pero emplea el elemento, la herramienta, el instrumento que Él utiliza es la iglesia, ustedes y yo, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Capítulo 16 de Mateo, verso 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. El texto que citamos recién, por lo que leemos en el encabezado, el crecimiento asombroso del reino, Mateo 16, 18, este texto es el que también he citado en las llaves del reino, que es otra enseñanza con referencia puntualmente a lo que quiere decir las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y demás. Bueno, hay toda una enseñanza que tengo también, que yo ya di con respecto a este tema, pero que en este momento lo que citamos es el versículo 18, donde el Señor le dice a Pedro que Él edificaría su iglesia, y como bien sabemos, y hay una enseñanza que nosotros no hemos admitido y no aceptamos, que Pedro fue el primer papa. Nosotros no creemos en eso, sino que lo que creemos en base a este texto que se cita para ejemplificar o dar vigor a esa creencia, o base a esa creencia, nosotros no la admitimos, sino que la rechazamos. Creemos que Pedro no era el primer papa, no fue nunca, sino que los 12 discípulos tuvieron exactamente el mismo propósito dado por el Señor Jesucristo y tuvieron la misma autoridad, los 12, y también los que vinimos después. Todos los cristianos que vinimos después, hasta el día de hoy, tienen exactamente la misma autoridad encomendada por el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio del Reino. No en otro aspecto, sino el valor que tiene la iglesia, en primer lugar, es el valor puntual y el valor primordial, y el número uno y el más importante es predicar el Evangelio del Reino, y esa es una tarea que nos afecta a cada uno de los que integramos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En este caso, el Señor hace una declaración sobre la vida de Pedro, pero que no está indicando que Pedro va a ser el capitán o el jefe máximo de la iglesia en ese momento, sino que es la figura representativa de lo que es la iglesia hoy. ¿Me explico? Y que esa autoridad tiene la iglesia para
para llevar adelante este crecimiento asombroso del reino. Muy bien, y ahora vamos al capítulo número 4, pero el punto B. Lo tienen ahí, un crecimiento asombroso del reino. Punto B, 4b, dice: aquel pequeño grupo de discípulos asustados y perseguidos se convertirá en una multitud que nadie puede contar, como lo dice Apocalipsis 7:9. Ahora lo leemos. Así que, en el momento actual, Dios no reina manifestando todo su poder, sino que por el contrario, su presencia en este mundo, aunque real y viva, es humilde y muchas veces oculta. Incluso sus propios siervos, aunque ya tienen dentro de sí mismos la semilla que producirá estos resultados extraordinarios, son frágiles y débiles, expuestos a innumerables peligros. Apocalipsis 7:9, tenemos lo que el libro de Apocalipsis nos enseña con respecto al crecimiento extraordinario del reino. Estoy pensando y estoy tratando de elaborar una simple explicación del libro de Apocalipsis. Creo que nos va a ayudar muchísimo para comprender el tema del reino también. El verso 9 del capítulo 7 dice así, 7:9 de Apocalipsis: después de esto miré y aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Un tema desde ya que es apasionante, el libro de Apocalipsis. Pero lo que hace referencia al texto, y puntualmente Apocalipsis 7:9, es con referencia a lo que Juan vio una visión. Después de esto miré. Eso quiere decir que es una visión que tiene el apóstol Juan, y vio que era una multitud con respecto a aquellos convertidos, aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, el reino. Y esto es importantísimo porque es de aliento. El libro de Apocalipsis, el mensaje central del libro de Apocalipsis tiene como propósito alentar a los cristianos del primer siglo, del segundo, con referencia al crecimiento del reino, al propósito del reino y su desarrollo de la iglesia en la tierra, con todo lo que esto conllevaba y conlleva, para dar aliento a los discípulos de aquel tiempo, a los hermanos, a nuestros propios hermanos. Por eso el libro de Apocalipsis tiene que ser estudiado desde esa perspectiva, y no tan solamente como gran parte del mundo evangélico cree hoy, que es un desarrollo escatológico futurista prácticamente. Desde el capítulo 4 en adelante se entiende, hay una tendencia escatológica, hay una enseñanza y una exposición escatológica que refiere que desde el capítulo 4, mejor dicho, el 5 en adelante, desde el capítulo 4 en adelante hasta el 20, hasta el 19, todo eso sucede en el futuro, inclusive no ahora, sino más adelante, después de que la iglesia es raptada. Entonces, si lo vemos de esa manera, no podemos entender muy bien cuál era el propósito del libro de Apocalipsis para que Juan lo escribiera en los años que lo escribió, sabiendo y entendiendo que los estudiosos y teólogos con referencia al libro de Apocalipsis entienden de que el libro es el propósito que tenía, o que el Señor le dio a ese libro, era alentar a los hermanos, a nuestros hermanos en el primero y segundo siglo y en adelante. Más que nada en el primer siglo, porque se desató una gran persecución, terrible persecución, y tiene como propósito el libro, entonces, alentar y fortalecer y transmitir ánimo con referencia al reino y de su extensión, su propósito por aquellos tiempos. Y el libro de Apocalipsis es un consuelo, era un consuelo para ellos, y también lo es para nosotros. Por eso nosotros entendemos y tenemos una mirada, al menos en nuestra congregación, con respecto al reino,
y al milenio, como se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 20, muy distinto a la interpretación que es la más conocida con respecto al libro de Apocalipsis y demás, y el milenio y la gran tribulación y eso. El libro de Apocalipsis tiene como premisa fundamental de parte del Señor Jesucristo revelárselo a Juan para que Juan lo escribiera y esto sea un consuelo y un aliento para seguir adelante a pesar de las dificultades, persecuciones, tribulaciones y angustia que estaban viviendo los hermanos por aquellos años. Por eso pareciera ser imperceptible, como lo leímos recién en el encabezado, en el número 4, el crecimiento asombroso del reino. Así que en el momento actual, Dios no reina manifestando todo su poder, pero nosotros sabemos perfectamente que el reino tiene un aspecto espiritual, no es literal, sino que los que están reinando hoy literalmente con Cristo, sentado en sus tronos, como dice el Apocalipsis 20, es allá en su presencia, no aquí. Acá se está desarrollando el reino, pero en otra dimensión, paralelo a lo que está sucediendo hoy en la misma presencia de Dios y alrededor del trono de Dios. No debemos olvidar que Juan vio las almas, y esas almas recibieron facultad de juzgar y están reinando con Cristo. Son los que parten de este mundo a su presencia, como eso está todo explicado en el Nuevo Testamento. Ahora no lo quiero hacer porque llevaría mucho tiempo, pero lo estoy tratando de simplificar para poner en contexto con referencia al reino hoy presente del Señor Jesucristo. Acá leímos recién que actualmente pareciera ser que el Señor no manifiesta todo su poder, sino que por el contrario, su presencia en este mundo, aunque real y viva, es humilde y muchas veces oculta. Está trabajando en oculto, en secreto. Tal como dijo el Señor Jesucristo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y Él lo sigue haciendo, porque Él dijo y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces entendemos básicamente de que el reino se está llevando adelante, aunque pareciera imperceptiblemente, pero el crecimiento, si nosotros lo pudiéramos ver en toda su dimensión y de manera proporcional en la Tierra, en el planeta, realmente nos asombraríamos de lo que fue cuando comenzó con los 12, y luego los 70 y los 120 y así, luego de las grandes persecuciones del primer, segundo, tercer siglo, luego del año 600 que fue la Edad Oscura, el oscurantismo que duró siglos también, la incursión del papado a través de la historia, luego da lugar a la reforma por causa del papado, el Señor envía espíritu de restauración también y de redención a muchas personas, a líderes de la iglesia por aquel entonces que pertenecía al Imperio Romano, por eso Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nosotros no somos no somos romanos, somos una iglesia apostólica porque creemos en los escritos de los apóstoles y del Señor Jesucristo y de otros hombres de Dios. Somos su iglesia católica porque creemos católico es universal, tiene que ver con la universalidad de la iglesia que es en todo el planeta, pero no somos romanos, en este caso somos cristianos, apostólicos cristianos que creemos en Cristo como nuestro único sumo sacerdote, sumo pontífice es Él. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no el Papa, para que quede claro lo digo. Entonces nosotros tenemos una mirada muy distinta de lo que otras religiones tienen, es mucho más estrictamente bíblica, podemos decir, y nos ajustamos al texto bíblico más que nada. Como de manera primordial y puntual, el texto bíblico es nuestra fuente de fe y razón de existencia, conforme a lo que los discípulos también entendieron e hicieron. Sigo un poquitito más, es humilde y muchas veces oculta, incluso sus propios siervos, los siervos de Dios, aunque ya tienen dentro de sí mismo la semilla, tenemos, ustedes y yo, la semilla implantada del reino que va creciendo. ¿Cómo se ve este crecimiento del reino? Cada vez que tu vida y la mía abre la boca y transmite el mensaje del evangelio del reino, y uno que se convierte a ese evangelio,
uno que es transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que Dios transforma y toca y obra con poder y autoridad sobre esa vida, aunque no se lo pueda ver, porque es todo interno, luego da fruto, y al sumarse a este reino, a este pueblo, a esta iglesia, va creciendo, va creciendo y va creciendo y va creciendo, como crece la semilla de mostaza, chiquitita, imperceptible, como lo pudieron ver en la gráfica que les enseñé, que les mostré, que apenas se puede ver en los dedos de una mano humana, y luego se transforma en un árbol donde inclusive el Señor dice que las aves vienen y anidan en sus ramas. Vamos a buscar segunda carta a los Corintios 4:7, para segunda carta a los Corintios 4:7. Acá lo tenemos y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, etcétera, etcétera. Y Pablo describe una serie de situaciones, en este caso a ellos, que les sucedió en el primer siglo, y por eso el libro de Apocalipsis tenía como objeto alentar a los que estaban atravesando por todos estos eventos y estas circunstancias, pero que hoy mismo también, tal vez acá en Argentina no se lo puede ver, no se ve, en Latinoamérica esporádicamente y muy puntualmente en algunos lugares, pero en otras partes y regiones del mundo hay hermanos que no la pasan bien como nosotros acá, que tienen acceso a todo, que pueden conseguir lo mínimo indispensable para su subsistencia, inclusive para poder manifestar su fe. En otros países no es así, y son perseguidos por causa del Evangelio del Reino, por causa del nombre de Jesús y de la palabra de Dios, la Biblia. Familias son tomadas prisioneras, castigadas, torturadas, y hasta le quitan la vida por causa del Evangelio del Reino. Primera carta a los Corintios 1:26, volvemos a la primera carta, 1:26 y 27, dice: pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muy sabios, ni según la carne, ni tampoco poderosos, ni tampoco son como los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Notemos y observemos la importancia y cómo es que este poder de Dios va creciendo en el reino, en el pueblo de Dios, en su iglesia, que somos cada uno de aquellos que componemos el cuerpo de Cristo. Y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo. Vamos más adelante, un punto más. El crecimiento asombroso del reino, 4C. Esta aparente falta de importancia, de influencia y de fuerza social de la iglesia a través de los siglos en este mundo ha venido a confirmar en cada momento la palabra del Señor Jesucristo. Cada una de las palabras del Señor Jesucristo, tanto como lo podemos ver en Mateo 10:16, vamos a buscar Mateo 10:16, aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. El Señor evidentemente está dándole a entender a sus discípulos que la tarea no iba a ser fácil, pero que no tuvieran temor, miedo, porque el Señor mismo es el que va a llevar adelante el reino a través de su iglesia y por su poder, su Espíritu Santo. Aunque parece que Él no está presente, no lo vemos, Él está obrando con todo su poder a través de la iglesia. ¿Y de qué manera es ese poder? El poder de transformar a aquellos que están perdidos, a aquellos escogidos, a aquellos predestinados, seleccionados, que Dios tiene en este mundo, y que por medio del Evangelio del Reino y de la palabra y la predicación del Evangelio del Reino y la palabra de su poder, va trayendo y haciendo que esta semilla, como la semilla de mostaza, vaya creciendo y se convierta en un gran árbol, así como es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por último vamos a la conclusión. Vieron que no es muy difícil, pero es apasionante, es hermoso poder interpretar correctamente la parábola de la semilla de mostaza. Conclusión sería: la debilidad, la pequeñez y la pobreza aparentes
son características de la gran obra de Dios en este mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que la obra que hacemos para la extensión del reino de Dios parece ser tan insignificante y pobre, pero, sin embargo, aunque nuestros esfuerzos por el reino de Dios sean ínfimos y endebles, Dios promete prosperarlos. No olvidemos que, como aprendimos en la parábola del crecimiento de la semilla, el avance de su reino no depende de los esfuerzos humanos, sino del poder y los propósitos de Dios. Con referencia a lo que acabamos de leer, con los esfuerzos humanos, no depende de los esfuerzos humanos, sino del poder de Dios y los propósitos de Dios. Evidentemente nosotros nos esforzamos, porque la palabra de Dios dice que hay que esforzarse en la gracia, ¿sí? Lo que quiere decir acá, en este caso, los esfuerzos humanos es como lo que leímos en la carta a los Corintios, que nosotros no somos como los nobles, no somos gente de poder, de autoridad, no somos gente de la política, no somos de influencia social o política o económica. Porque el texto dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes, y aquello que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. De esa manera, como las otras historias del Antiguo Testamento, que el Señor utilizó las figuras de que el pueblo de Israel cómo conquistaba lo que tenía por delante, sus territorios, con poca gente. ¿Recuerdan que lo que le sucedió a David, que quiso censar al pueblo y el Señor se enojó? Porque David dependía del censo y él contaba, eso le servía para contar con cuántos valientes iba a contar en la guerra que se iba a llevar a cabo adelante para la conquista de los territorios. Pero el Señor dijo que eso no era necesario. Cuanto menos gente, mejor, porque de esa manera se demuestra el poder de Dios. Y eso fue lo que sucedió a través de la historia de Israel. Y hoy, a través del crecimiento del reino, es exactamente lo mismo. Dios utiliza personas insignificantes como nosotros. En el Nuevo Testamento aparece la palabra siervo inútil para demostrar que el poder es de Dios y no nuestro. Nosotros somos colaboradores, somos representantes, embajadores, simplemente. Traemos la semilla del reino y nosotros plantamos la semillita en cada corazón y Dios da el crecimiento, tal como enseña el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Pablo enseña, dice que yo sembré, Apolos regó y Dios da el crecimiento. Eso es básicamente la parábola y la conclusión acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Hasta acá, en el día de hoy, la parábola de la semilla de mostaza. Esperamos encontrarnos en la próxima. El Señor te guarde, te bendiga y la gracia del Señor sea contigo y nos encontramos próximamente.